Atención, el contenido que estás a punto de presenciar puede ser explícito y no apto para todo público. Se recomienda discreción. Nunca pensé que tendría una razón para compartir esta historia en línea. Siempre lo atribuía a una imaginación hiperactiva, pero después de caer en un agujero de conejo de folclore apalachiano, sentí la necesidad de finalmente ponerlo en palabras. Crecí en Nashville, y cada vez que mis padres nos llevaban a los Smokies para visitar a la familia, se sentía como Navidad. Si nunca has estado en Pigeon Forge, Tennessee, imagina el Strip de Las Vegas, si estuviera diseñado para familias de clase media. Un largo tramo de carretera bordeado de cars, parques acuáticos y espectáculos de escena exagerados que probablemente no han envejecido tan bien como los recuerdo. Todo esto es para decir que cuando mis padres me dijeron que nos mudábamos allí, estaba extasiado. Mirando hacia atrás, nuestra razón para mudarnos no era tan feliz como me hubiera gustado. Era 2009, y como muchas familias en ese entonces, estábamos luchando. Mis padres intentaron restarle importancia, pero incluso a los 12 años, podía notar que las cosas no estaban bien. Cuando mis tíos nos ofrecieron un lugar donde quedarnos, no lo presentaron como un último recurso, pero eso es exactamente lo que era. Su cabaña no estaba en Pigeon Forge, no realmente. Estaba escondida en el bosque entre allí y Gatlinburg, a unos buenos 15 minutos en coche de las luces de neón y las trampas turísticas. No me di cuenta en ese momento, pero a mis padres no les entusiasmaba la mudanza. Estaba tan atrapado en mis sueños de montañas rusas y toboganes de agua que no noté la tensión en sus voces. Recuerdo cómo la decepción se apoderó de mí mientras conducíamos más adentro de las montañas, las luces brillantes de Pigeon Forge desvaneciéndose detrás de nosotros. Estaba tan seguro de que nos quedaríamos cerca de todas las cosas divertidas, en algún lugar con autos chocadores y juegos de arcade justo a la vuelta de la esquina. Pero en cambio, seguimos adentrándonos más en el bosque, los árboles se volvían más densos y los caminos más estrechos. Alex, te va a encantar, dijo mi papá desde el asiento del conductor, mirándome por el espejo retrovisor. Es tranquilo, pacífico. Piensa en ello como una aventura. Forcé una sonrisa, pero la emoción que había estado llevando toda la semana comenzó a sentirse pesada en mi pecho. La tranquilidad no era lo que quería. La paz tampoco. Solo pensé que estaríamos más cerca de todas las cosas divertidas, dije, mirando por la ventana hacia el bosque interminable. Estamos en medio de la nada. Oh, no seas tan negativa, intervino mamá, girándose para mirarme desde el asiento del pasajero. Una vez que nos instalemos, podríamos llevarte a Dollywood este fin de semana. ¿Qué te parece? Dollywood es bastante caro, dijo papá con una mueca, pero cuando vio que mi rostro se caía, rápidamente añadió, pero podemos ver sobre conseguir algunas entradas. Eso fue suficiente para sacarme de mi depresión. ¿De verdad?, pregunté, enderezándome un poco más. Mamá me sonrió, aunque su voz se suavizó. ¿De verdad? Lo resolveremos. Solo dale una oportunidad a este lugar, ¿de acuerdo? Asentí, pero cuando giramos en un camino de grava lleno de baches y la cabaña apareció a la vista, pequeña, desgastada y escondida entre los árboles, todavía no podía deshacerme de la sensación de que tranquilo y pacífico eran solo palabras elegantes para solitario. Al entrar en el camino de entrada, la cabaña finalmente apareció, escondida entre los árboles gigantes como si la hubieran ocultado allí a propósito. No era tan grande como me había imaginado, una sola planta con un porche envolvente y un techo que parecía un poco demasiado desgastado, pero la tía Laura ya estaba en el porche, saludando como si no hubiera visto a la familia en años. Ahí está mi sobrina favorita, llamó mientras salíamos del coche. Sonreí, aunque era su única sobrina, y la dejé abrazarme con un abrazo que olía a lavanda y pan fresco. Es tan bueno verte, Alex, dijo cálidamente, apartando un mechón de mi cabello detrás de mi oreja. Has crecido tanto desde la última vez que te vi. No recordaba haberla conocido antes, pero solo asentí educadamente y la dejé guiarme por los escalones del porche. Vamos, déjame mostrarte tu habitación. He preparado la habitación de invitados para ti, pensé que te gustaría la que tiene ventana con vista al bosque. Dentro, la cabaña se sentía más pequeña de lo que parecía. Acogedora, supongo, si fuera generoso. La sala de estar se abría directamente a la cocina, con muebles desparejados y un leve olor a humo de leña en el aire. La tía Laura me llevó por un pasillo corto y abrió una puerta para revelar una pequeña habitación con una cama individual,
una mesita de noche y una ventana enmarcada por cortinas florales. No es mucho, dijo, dándome una palmadita en el hombro, pero pensé que querrías un poco de espacio para ti. Es agradable, dije, dejando caer mi mochila sobre la cama. La verdad era que se sentía estrecho, como si las paredes se estuvieran inclinando, pero la vista por la ventana era bastante bonita. Los árboles se extendían hasta donde podía ver, sus copas meciéndose suavemente con el viento. Te acostumbrarás, añadió con un guiño, antes de retroceder hacia la puerta. ¿Por qué no desempacas un poco y te instalas? La cena estará lista pronto. Asentí, echando un vistazo por la ventana. El bosque parecía tan quieto, pero algo en él se sentía vivo, como si estuvieran esperando algo. El tío Frank entró en la casa, sus botas raspando contra el suelo de madera, con un rifle de caza colgado del hombro. Se quitó la gorra y soltó un suspiro, sacudiendo la cabeza mientras dejaba el rifle junto a la puerta. Bueno, Rob, bienvenido a la buena vida, dijo, dándole una palmadita a mi papá en la espalda con una sonrisa. Apuesto a que ya estás extrañando todo ese tráfico de la ciudad. Papá se rió, dejando su bolsa de viaje. Sí, algo así. Frank sonrió con desdén, pero la expresión no duró mucho. No tuve mucha suerte allá afuera hoy. Pensé que tenía un ciervo a tiro, pero se escapó antes de que pudiera disparar. Supongo que hasta los ciervos saben que estoy perdiendo el toque. La tía Laura puso los ojos en blanco, secándose las manos con un paño de cocina. Quizás sean más inteligentes de lo que les das crédito. O tal vez Frank es más tonto de lo que pensábamos, intervino mamá, sonriendo mientras ella y Laura compartían una risa. Papá solo esbozó una sonrisa tensa, mirándome. Intercambiamos una mirada incómoda, ambos inseguros de si reír o simplemente dejarlo pasar. La cena esa noche fue más tranquila de lo que esperaba. La tía Laura y mamá charlaban sobre recetas y viejos recuerdos familiares, mientras el tío Frank le hacía bromas a papá entre bocados de estofado. Principalmente jugueteaba con mi comida, aún tratando de adaptarme al pequeño y acogedor espacio y al inquietante silencio exterior. De vez en cuando, atrapaba a mi mamá mirándome como si estuviera comprobando si estaba bien. Forzaba una sonrisa cada vez, aunque mi estómago se sentía demasiado apretado para comer mucho. Después de la cena, ayudé a la tía Laura a recoger la mesa, y mamá y papá salieron a tomar un poco de aire. La casa se sentía más pequeña con solo yo, la tía Laura y el tío Frank sentados, el zumbido distante de los grillos filtrándose a través de las paredes. Fue entonces cuando hubo un fuerte golpe en la puerta. «Entra, Caleb». La tía Laura llamó, sin siquiera levantar la vista del plato que estaba secando. La puerta chirrió al abrirse, y un chico de mi edad entró, apartándose el desordenado cabello castaño de la cara con una mano mientras torpemente manipulaba un periódico enrollado con la otra. Sus jeans estaban manchados de tierra, y sus zapatillas parecían haber pasado por demasiados charcos. «Aquí tienes tu periódico», anunció, un poco demasiado alto, mientras lo lanzaba sobre el mostrador. Se desenrolló a medias y se deslizó por el suelo, y él se quedó paralizado, mirándolo un segundo de más antes de que la tía Laura lo señalara con una risa. «Gracias, Caleb, pero se supone que debes entregarlo en el mostrador, no en el suelo», bromeó. «Oh, claro». Se agachó rápidamente, lo recogió y lo dejó caer sobre el mostrador con una sonrisa tímida. Aquí tienes. Entrega perfecta. Eso es más como lo que esperaba, dijo, sonriendo mientras se giraba hacia mí. Ven a conocer a mi sobrina, Alex. Ella acaba de llegar hoy. Caleb se enderezó, metiéndose las manos en los bolsillos y balanceándose sobre los talones. Sus ojos se dirigieron hacia mí, pero no mantuvo el contacto visual por mucho tiempo. Hola. Soy Caleb. Yo, vivo por aquí. Bueno, no, como, justo al final de la calle, está un poco lejos, pero a veces vengo en bicicleta, así que no está tan lejos. Sus palabras salieron apresuradamente, y se rascó la nuca mientras su voz se desvanecía. Hola, dije, tratando de no reírme de su divagación. Tienes más o menos la misma edad, intervino la tía Laura. Tal vez Caleb pueda mostrarte el lugar algún día. Sí, dijo rápidamente, iluminándose su rostro. Quiero decir, si quieres. Hay, este lugar genial con rocas que puedes escalar, y un arroyo, y este árbol que es, como, súper grande. Probablemente te gustaría. Terminó con una sonrisa torpe y llena de dientes. Eso suena divertido, dije, volviéndome hacia la tía Laura.
¿Está bien si vamos ahora? Se sorprendió por un momento, pero sonrió cálidamente. Si Caleb está dispuesto. Solo no te alejes demasiado, se está oscureciendo. Sí, totalmente. Caleb dijo, ya acercándose a la puerta. Solo vamos a revisar el arroyo rápidamente. Está cerca. Como, súper cerca. Te encantará. Miré a la tía Laura en busca de confirmación, y cuando ella asintió, agarré mi chaqueta y seguí a Caleb afuera. No estaba seguro de si era una buena idea, pero la idea de finalmente hacer algo en lugar de quedarme sentado en la cabaña era demasiado tentadora para dejarla pasar. Entonces te mudaste con la señora Laura y el señor Frank. Eso está bien. Son agradables. A veces mi papá me manda llevarles el periódico y su correo porque el repartidor no llega hasta aquí. No sabía que tenían una sobrina. ¿De dónde eres? No te había visto aquí antes. ¿Te gusta aquí? Caleb disparó las preguntas sin aliento, apenas dándome un segundo para responder. Parpadeé, tratando de procesar las preguntas rápidas. Nashville, respondí, decidiendo abordar primero la más fácil. Y acabamos de llegar hoy, así que realmente no he tenido tiempo de... Oh, Nashville. Es una ciudad grande, ¿verdad? Interrumpió, su voz zumbando de curiosidad. Nunca he estado, pero apuesto a que es increíblemente ruidosa. Hay, como, edificios enormes por todas partes. Y, como, personas famosas caminando por ahí. Oh, ¿alguna vez has conocido a Dolly Parton? No pude evitar reírme un poco con eso. No, nunca he conocido a Dolly Parton. Vaya. Eso estaría genial. Sin embargo, Caleb pateó una piedra fuera del camino, metiendo las manos en los bolsillos. Entonces, ¿te gusta aquí hasta ahora? Vacilé, mirando a mi alrededor los árboles que se extendían infinitamente en todas direcciones. El aire olía fresco, como tierra húmeda y pino, y los únicos sonidos eran el crujido de nuestros pasos y el zumbido lejano de los grillos. Era diferente, eso era seguro. Tranquilo, finalmente dije. Caleb sonrió. Sí. Te acostumbras. Bueno, excepto por la noche. A veces está realmente tranquilo. Demasiado tranquilo. Pero eso es normal. Fruncí el ceño. Demasiado tranquilo. Él movió una mano. Sí, ya sabes, como cuando los grillos simplemente se detienen de repente. Y es solo... nada. Un poco espeluznante, pero no importa. Lo dijo como si no fuera gran cosa, pero algo la forma en que pateó otra piedra por el camino me hizo preguntarme si realmente lo creía. No sabía qué decir a eso, así que solo asentí y seguí caminando. Sí, es algo genial, dijo Caleb, su tono cambiando ligeramente. Cuando se pone muy callado, puedes escuchar la música. Me detuve en medio del paso, mirándolo. ¿Música? Asintió, pateando otra piedra perezosamente por el camino de tierra. Sí. Viene del bosque. Tienes que escuchar con mucha atención, sin embargo. No pasa todo el tiempo, solo, a veces, ¿sabes? Como, tarde la noche o temprano la mañana, cuando todo lo demás está realmente quieto. Un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo, aunque el aire estaba cálido. ¿Qué tipo de música? Caleb se encogió de hombros, como si no hubiera dicho algo que sonara directamente sacado de una historia de fantasmas. No sé. Es como un violín, pero no realmente. Es difícil de explicar. A veces es muy suave, como si estuviera lejos, y otras veces está más cerca. Pero si intentas encontrarlo, se detiene. Solté una risa nerviosa, aunque no estaba seguro de por qué. ¿Estás bromeando conmigo? Te juro que no, dijo, sonriendo pero aún serio. Lo he escuchado desde que era pequeño. Mi papá dice que es solo el viento, pero el viento no toca música. Esa última parte se me quedó grabada. El viento no toca música. Miré los bosques a nuestro alrededor, oscureciéndose a medida que el sol se ocultaba detrás de las colinas. Los árboles se mecían suavemente, sus hojas susurrando en la brisa. No había nada inusual, nada extraño. Pero por primera vez desde que llegué, realmente escuché. Llegamos al arroyo. Estaba tranquilo, pero nada como el silencio inquietante que había descrito. El agua corría suavemente sobre las rocas, su goteo constante llenando el aire. Los grillos habían comenzado a chirriar suavemente,
su canto mezclándose con el zumbido distante de las chicharras mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Toda la escena se sentía tranquila, serena, casi como algo sacado de un cuadro. Era agradable. Tranquilo. ¿Alguna vez has tenido un beso? Caleb preguntó, rompiendo el momento por completo. Parpadeé, girándome hacia él. ¿Qué? Un beso, repitió, como si no lo hubiera escuchado la primera vez. Como, ya sabes, con otra persona. Lo miré, sin saber si sentirme confundido, horrorizado, o simplemente alejarme. No. Caleb asintió como si estuviera pensando mucho en ello. Yo tampoco. Solté un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Está bien. Pateó una piedra suelta cerca del borde del agua. Solo pensé que tenemos más o menos la misma edad, y algunos chicos en la escuela lo han hecho, así que tenía curiosidad. Me moví incómodamente. Yo. No te conozco así. Los ojos de Caleb se abrieron como si acabara de darse cuenta de lo extraña que se había vuelto la conversación. Oh. No, yo no quería decir que deberíamos, suspiró, frotándose las manos por la cara. Eso salió súper raro, ¿verdad? Asentí. Sí. Sí, lo hizo. Mierda. Está bien, finge que no dije nada, dijo rápidamente, moviendo las manos como si pudiera borrar los últimos 30 segundos. Tengo la costumbre de decir cosas tontas cuando está demasiado tranquilo. Me sonreí a pesar de mí mismo. Lo noté. De repente, se hizo silencio. El cambio fue tan sutil al principio que casi no lo noté. Un segundo, el bosque estaba lleno de sonidos, y al siguiente, se desvanecía poco a poco. Los grillos se apagaron, sus chirridos desvaneciéndose en la nada. Las chicharras siguieron, como si alguien estuviera bajando lentamente el volumen de todo el bosque. Incluso el arroyo, el agua justo frente a mí, parecía callarse, su flujo constante sobre las rocas atenuándose hasta convertirse en un silencio inquietante, casi antinatural. Caleb puso un dedo en sus labios, con los ojos muy abiertos. No hables. Fue entonces cuando lo escuché. Era tenue al principio, casi como una brisa entrelazándose entre los árboles, pero no era viento. Era una melodía, suave y lenta, el tipo de sonido que te hacía querer detenerte y escuchar sin siquiera darte cuenta. Me recordaba a un violín, aunque las notas no eran del todo correctas, como si quien estuviera tocando no conociera la canción o las cuerdas estuvieran ligeramente desafinadas. Me quedé paralizado, con la respiración atrapada en la garganta. Caleb tampoco se movió, su dedo aún presionado contra sus labios, sus ojos fijos en los árboles al otro lado del arroyo. La melodía se hacía más fuerte, aún distante pero ahora más clara, tejiéndose a través del bosque como si estuviera llevada por el aire. No podía decir de dónde venía, algunas veces parecía resonar desde la izquierda, luego desde la derecha, luego de frente. ¿Qué es eso? Susurré, mi voz apenas audible. Caleb bajó la mano y se inclinó más cerca, su voz igualmente baja. La música, dijo, como si fuera obvio. Tragué con dificultad, mis ojos se movían rápidamente por el bosque que se oscurecía. ¿Es alguien tocando? ¿Cómo? ¿Con un instrumento? Sacudió la cabeza, su rostro serio por primera vez desde que lo conocí. No lo creo. ¿Qué quieres decir con que no lo crees? Susurré, las palabras salieron más rápido de lo que pretendía. Quiero decir, dijo, inclinándose ligeramente hacia atrás, nadie sabe de dónde viene. Puedes seguirlo todo lo que quieras, pero no encontrarás nada. Lo miré, con el corazón latiendo con fuerza. Lo ha seguido. Una vez, admitió, su voz bajando aún más. No llegué muy lejos, sin embargo. Mi papá me atrapó y me arrastró de vuelta antes de que pudiera. Su frase se desvaneció, sus ojos volviendo a los árboles. Antes de que pudieras qué. Antes de que pudiera encontrarlo, dijo simplemente. Volví a girar la cabeza hacia el bosque, la melodía aún flotando en el aire, suave pero atrayéndome. No sonaba amenazante. Si acaso, era algo hermoso. Pero había algo más bajo la superficie, un sentimiento que no podía explicar. Como si el sonido no fuera para mí, o tal vez sí. Caleb tiró de mi manga, interrumpiendo mis pensamientos. Deberíamos volver, dijo, mirando nerviosamente por encima del hombro. Se está oscureciendo. No respondí, aún embelesada por la suave melodía de las cuerdas que flotaba en el aire. Caleb tiró más fuerte de mi manga,
su voz ahora más aguda. No es seguro aquí después de anochecer, Alex. Todavía tengo que volver en bicicleta a casa. Podemos volver otro día. Vacilé. La atracción de la música me mantuvo en su lugar por un momento más. La forma en que flotaba en el aire, delicada, inquietante, hacía difícil apartar la vista. Pero el agarre de Caleb en mi hombro y la inquietud en su voz finalmente rompieron el hechizo. A regañadientes, asentí, y comenzamos la corta caminata de regreso a la cabaña. Cuanto más caminábamos, más suave se volvía la música, hasta que se desvaneció por completo en los chirridos de los grillos y el susurro de las hojas. Para cuando llegamos al borde del bosque, era como si nunca hubiera estado allí. El tío Frank estaba en el porche delantero, tocando las cuerdas de su guitarra con una facilidad que me decía que llevaba años tocando. La melodía era simple, constante y algo reconfortante. Las notas cálidas se mezclaban con el suave murmullo de la tarde. Era tan diferente de la melodía inquietante que había escuchado en el bosque, pero era suficiente para calmar el nudo que se había instalado en mi estómago. Le dije adiós a Caleb mientras se subía a su bicicleta, tambaleándose un poco mientras pedaleaba por el camino de tierra. «Nos vemos mañana», llamó por encima del hombro antes de desaparecer entre los árboles. Subí los escalones del porche y me dejé caer junto a Frank, apoyando mi espalda en la barandilla. Me miró de reojo, tocando algunos acordes lentos antes de dejarlos en el aire. «¿Te trató bien el arroyo?» «Fue agradable», dije, abrazando mis rodillas contra el pecho. «Tranquilo». Frank asintió, todavía pulsando las cuerdas. «Siempre lo es. Hay algo pacífico en el agua corriendo sobre las piedras. Despeja la mente». Vacilé, mirando hacia el bosque mientras los últimos rayos de sol se desvanecían detrás de las montañas. «¿Alguna vez escuchas música allá afuera?» Sus dedos se detuvieron a mitad de rasgueo, solo por un segundo, antes de recostarse en su silla y ajustar una de las clavijas. «Las montañas tienen una forma de cantarle a todos nosotros», dijo finalmente, con la voz baja y pensativa. «No hay una igual». Fruncí el ceño, girándome para mirarlo. «¿Qué significa eso?» Me dio una pequeña sonrisa comprensiva y volvió a su guitarra. «Significa que no perdería el sueño por ello. Algunas cosas aquí simplemente son». Eso no respondió exactamente a mi pregunta, pero tuve la sensación de que no iba a explicar más. Su música volvió a sonar, suave y constante, dejándome sola con mis pensamientos y la luz que se desvanecía. Me fui a la cama temprano esa noche, el agotamiento finalmente alcanzándome. Después de despedirme de la familia, apenas tuve tiempo de cubrirme con las mantas antes de que el sueño me atrapara. Pero incluso en mis sueños, la canción persistía. La misma melodía inquietante y delicada flotaba en mi mente, repitiéndose una y otra vez. No era desagradable, solo extraño, como una melodía que casi reconocía pero que no podía ubicar del todo. Me siguió a través de las profundidades del sueño, entrelazándose con mis pensamientos como si perteneciera allí. Entonces, me desperté, frío, húmedo, incómodo. Mi cuerpo dolía, y mientras mis ojos se ajustaban, una profunda inquietud se instaló en mi estómago. El techo de mi dormitorio había desaparecido, reemplazado por el cielo abierto y las oscuras siluetas de los árboles meciéndose suavemente sobre mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y me di cuenta de que estaba tumbado en la hierba mojada, mi pijama pegado a mi piel por la humedad. El pánico se apoderó de mi pecho. Me senté demasiado rápido, mis manos hundiéndose ligeramente en la suave tierra debajo de mí. Mi respiración salió en cortos y desiguales jadeos mientras mi mente luchaba por juntar las piezas de lo que había sucedido. Fue entonces cuando lo escuché. La música. No dentro de mi cabeza. No en un sueño. Estaba sonando, real y cerca. Me levanté rápidamente, mis pies descalzos hundiéndose en el barro húmedo mientras gritaba, «¿Mamá? ¿Papá?». Las palabras apenas salieron de mi boca antes de que la melodía se cortara. No se desvaneció. No se desvaneció. Simplemente desaparecido, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe en el momento en que rompí el silencio. Mi respiración se volvió rápida, irregular. El mundo a mi alrededor de repente se sintió demasiado grande, los árboles imponentes, la oscuridad interminable que se extendía entre ellos, el aire frío de la noche presionando contra mi piel. Mi pulso retumbaba en mis oídos, pero debajo de eso, comencé a escuchar algo más. El murmullo del agua. Era tenue, pero constante. Familiar. Me giré hacia el sonido,
con las piernas temblorosas mientras me obligaba a avanzar. La hierba mojada se aferraba a mis tobillos, y cada paso enviaba una nueva sacudida de pánico por mi pecho. No sabía a dónde iba, no exactamente, pero mi cuerpo se movía por instinto, persiguiendo la única cosa que reconocía en la oscuridad. El arroyo. Tropecé bajando una pequeña pendiente, empujando ramas bajas y maleza húmeda hasta que el agua apareció a la vista. Y allí, justo delante de mí, vi la roca plana y familiar. El mismo en el que Caleb y yo nos habíamos sentado hace solo unas horas. Grité de nuevo, mi voz temblando mientras me daba la vuelta, tratando de seguir mis pasos de regreso a casa. Mamá, papá. El sonido de mi propia voz solo hacía que el silencio a mi alrededor se sintiera más pesado. Me volví hacia el tenue resplandor de una luz a lo lejos, la luz del porche. El alivio me recorrió como una descarga eléctrica, y comencé a tropezar hacia él, mis pies resbalando contra la hierba mojada y el barro. A medida que me acercaba, vi movimiento, dos figuras bajando corriendo los escalones del porche. El tío Frank iba a la cabeza, su linterna cortando la oscuridad mientras se movía con determinación, mientras mi padre tropezaba torpemente detrás de él, con el paso inestable pero el rostro lleno de preocupación. «Alex. Alex», llamó mi papá, con la voz tensa y sin aliento. «Alex, ¿dónde estás?» «Estoy aquí», grité, con la voz quebrada. «Estoy aquí». El haz de luz de la linterna de Frank se dirigió hacia mí, aterrizando en mí mientras me quedaba paralizado, temblando y cubierto de barro. Su rostro era una mezcla de alivio y algo más, algo que no podía descifrar del todo. «Jesucristo», murmuró entre dientes, apresurándose hacia mí. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?» «¿Qué demonios estás haciendo aquí?», preguntó mi papá al alcanzarme, su voz temblando casi tanto como yo. Me agarró de los brazos, mirándome como si no pudiera creer que estuviera de pie frente a él. No sé», balbuceé, con lágrimas llenando mis ojos. «Solo, me desperté aquí». El bosque se volvió menos reconfortante y más aterrador para mí después de esa noche. Lo que antes parecía pacífico y lleno de vida ahora se sentía vigilante, amenazante. El tío Frank empezó a revisar todas las cerraduras de las puertas y ventanas cada noche, murmurando algo sobre cómo no se puede ser demasiado cuidadoso aquí afuera. Intentó disimular como si solo estuviera siendo responsable, pero pude ver la forma en que me miraba, con los labios apretados en una línea recta. No tenía que decirme que me quedara adentro. No iba a acercarme a esos árboles de nuevo, no voluntariamente. Pero dormir, esa era otra historia. Me negué a acostarme, me negué a cerrar los ojos. Cada vez que siquiera pensaba en quedarme dormido, el recuerdo de despertarme frío y perdido en la hierba volvía a mí con fuerza. Así que me quedé junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho, mirando hacia el oscuro bosque. La luz del porche iluminaba las primeras filas de árboles, pero más allá de eso, solo había sombras. Sombras y la melodía, aún tenue en el fondo de mi mente, como si realmente no se hubiera ido. Era más suave ahora, apenas presente, pero estaba ahí, como si estuviera esperando, como si me estuviera llamando de vuelta. Si alguien ha tenido una experiencia similar, por favor háganmelo saber. No sé qué tenían esas montañas que me ponen la piel de gallina cada vez que pienso en ellas.